El amor de Dios es Jesús. Mateo 1. El Hijo es el que procede de, ya que en la cultura hebrea no hay abuelos. Se redacta la genealogía de Jesús en forma descendente desde Abraham. José quiso dejar a María para que no la apedrearan, porque pensaba que lo había engañado con otro hombre, ya que el niño que estaba en el vientre de María fue concebido por el Espíritu Santo. Jehová es innombrable, la combinación de 4 letras hebreas que no tiene vocales, y le pusieron las vocales para poder decirlo. Jesús significa salvación, es el nombre de Jehová. Jesús es Jehová encarnado. José no tuvo sexo con María ni antes ni durante el embarazo. Mateo 2. Herodes quería matar al Mesías. Los sabios del Oriente querían adorar al Mesías. Jesús nació en Belén de Judea, fueron a Egipto debido a la persecución de Herodes. Luego que murió Herodes, fueron a Nazaret de Galilea. Mateo 3. Jesús es el portador del reino de los cielos. Algunos frutos de arrepentimiento son amor, fe, mansedumbre, gozo. Los religiosos se creían justos por ser descendientes de Abraham. El hacha, juicio, se corta o se deja, está puesta la raíz. El árbol da mal fruto, odio, incredulidad, cuando la semilla, la palabra, es del maligno. En la tierra, corazón del hombre, son plantados las semillas buenas, palabra de Dios, o las semillas malas, palabras del diablo. El bautismo en agua es símbolo de arrepentimiento, bautismo de Juan. El bautismo en Espíritu Santo y fuego es el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo no es fuego, sino que el fuego es una manifestación del Espíritu Santo. Escrito por Mariano Damián Chiodo. Revisado por Jorgelina Alejandra Osuna. Pintura de tapa El rescate eterno por Julia Beatriz Monsi. Chiodo, Mariano Damián El amor de Dios es Jesús / Mariano Damián Chiodo. Ilustrado por Julia Beatriz Monsi. 1 ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Duncan, 2015. 64p. 23x 16 centímetros. ISBN 977-987-02-8442-01. Narrativa argentina. I. Mansi, Julia Beatriz, Ilus. I. Título CDD 863-8-9. El aventador es elemento para echar aire y separar el trigo, procede de la buena semilla, de la palabra de Dios, de la paja, procede de la mala semilla, de la palabra del diablo. Jesús se bautizó no para arrepentimiento, ya que era sin pecado y no tenía que arrepentirse de nada, sino para enseñarnos la importancia del bautismo en agua. El bautismo en agua simboliza dejar la vieja vida bajo el agua y comenzar una nueva vida en Cristo al salir del agua. El Espíritu Santo se manifestó como paloma sobre Jesús, no indica si realmente se manifestó en forma de paloma o como paloma indicando suavidad. Jesús procede de Dios, es el único Hijo de Dios, unigénito Hijo. Los que creemos en Jesús somos hijos adoptados por Dios. Entonces Jesús pasa a ser de hijo unigénito, único, a hijo primogénito, primero. Nosotros somos hermanos menores de Jesús. Mateo 4. El diablo le dijo a Jesús que convierta las piedras en pan, tentación al cuerpo de Jesús. La vida no es comer y beber que después moriremos. El diablo le dijo que se tire abajo, tentación al alma de Jesús. Si se hubiera tirado se hubiera salido del propósito del Padre. El diablo le ofreció la gloria del sistema de este mundo, tentación al espíritu. Satanás le quiso pisar la cabeza a Jesús, pero Jesús terminó pisándosela a él. Jesús no se desvió del propósito, entonces Dios Padre lo exaltó a lo más alto, a su derecha. Luz resplandeció en una ciudad, Jesús los iluminaba, les enseñaban para que vean y salgan de oscuridad, ignorancia. Jesús trajo el reino de los cielos y se expande en los corazones de las personas y se manifiesta de adentro hacia afuera. Jesús portaba el reino de los cielos y se manifestaba con sanidades de dolencias, alma, y enfermedades, cuerpo. El espíritu torcido es centro de creencia torcido.
El alma torcida son la mente y los sentimientos torcidos, odios, rencores, iras, broncas, celos, envidias. El cuerpo torcido son enfermedades, dolencias corporales. Mateo 5. Bienaventurados son los pobres en espíritus, necesidad espiritual. Bienaventurados son los mansos, fuerza bajo dominio, control. Los que quieren justicia contra el sistema de este mundo, la tendrán. La persona que perdona obtendrá el perdón de Dios. Somos la sal porque portamos el reino de los cielos que trajo Jesús. Tenemos que salar otros corazones para que también porten el reino de los cielos. Somos la luz que trajo Jesús para iluminar corazones y dejen de estar en tinieblas, ignorancia. Para que vean nuestras obras y glorifiquen a Dios. Ser buen testimonio, tener buenos frutos, hará que los que estén en ignorancia vean y glorifiquen a Dios. Jesús cumplió la ley y lo dicho por los profetas. Ni una jota ni una tilde, la letra más grande y la más pequeña del alfabeto hebreo, dejarán de cumplirse de la palabra de Dios, Antiguo Pacto. Todo el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías Jesús. Es necesario primero cumplir para luego enseñar. Los religiosos enseñaban pero no cumplían. La ley estaba enfocada en hechos físicos. La ley del Espíritu está enfocada en el corazón y brota hacia afuera. La ofrenda debe ser una manifestación de un corazón puro. Limpiar problemas del corazón y luego se manifestará hacia afuera. Jesús enseña la gravedad de caer a causa de algún miembro de tu cuerpo. No es aprobada por Dios la separación matrimonial. Es aprobada la separación cuando se está en fornicación, sexo sin estar casados, pero es obvio que Dios no aprueba la fornicación. Por lo tanto, Dios no aprueba la separación matrimonial, ya que lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Dios considera casamiento al compromiso matrimonial genuino. Debemos hablar lo justo y necesario porque el exceso te puede llevar a caer en error. En el antiguo pacto se devolvía el mal recibido. Jesús enseña a perdonar, amar y a orar por los que nos odian. 10:11 Mateo 6 Jesús enseña a no buscar ser glorificados por los hombres, sino que buscar la relación con Dios y te glorificará ante los hombres. Jesús enseña a no hacer oraciones de memoria y a perdonar al prójimo, para que Dios te perdone a ti. No ayunar para ser vistos, sino en secreto para Dios. Tu corazón debe estar enfocado en el reino de los cielos y no en el reino de este mundo. Puedes tener dinero en la tierra, pero tu corazón está enfocado en el reino de los cielos. La lámpara del cuerpo es el ojo, refiere a que de acuerdo a tu enfoque, visión será tu caminar. Si tu caminar es perverso, ¿cuánto más será el reino de Satanás? Se puede servir a Dios teniendo riquezas, pero sin servir a estas. Las personas del mundo se angustian por lo que les falta, se afanan, preocupan por el mañana. Nosotros debemos esperar el sustento de Dios, poniendo la mirada en su reino. No afanarse, sino que trabajar en el día a día. Mateo 7 No mirar los errores de tus hermanos sin reconocer primero los tuyos. Los religiosos eran hipócritas porque se ponían una careta. No compartir las perlas, el reino de Dios, con los cerdos, personas que no valoran el reino de Dios. Insistir en búsqueda de cosas del reino de los cielos y Dios te las dará. Debes entrar por la puerta angosta, entrada al reino de los cielos, a la vida, y no por la puerta ancha, entrada a la perdición, a la muerte eterna. La puerta angosta es la difícil y la ancha es la fácil. Conocemos a las personas por sus frutos, amor, paz, paciencia, bondad, no se refiere a las obras terrenales en sí mismas. Los buenos frutos dan como resultado manifestación de buenas obras. Las buenas obras, obras de caridad, pueden estar dirigidas por malos frutos, odios, pleitos, pero no te das cuenta debido a que están tapados, malos frutos, por la máscara de la hipocresía. El árbol bueno es palabra de Dios que creció en el corazón del hombre. El árbol malo es palabra del diablo, mala semilla que creció en el corazón del hombre. Si aceptamos a Jesús como Rey debemos obedecerle, no simplemente llamarlo Rey.
Hay personas que usan recursos del reino de los cielos sin obedecer al Rey Jesús. Edifica tu casa sobre la roca, obras poniendo como base a Jesús, y no sobre la arena, son las obras poniendo como base el mundo. Jesús enseñaba con autoridad porque vivía lo que predicaba. Mateo 8. El leproso no debía difundir su sanidad para evitar la persecución de Jesús antes de tiempo. El centurión entendía el principio de autoridad y sujeción. Tenía fe de que lo que declaraba Jesús, el Padre le respondía. Los extranjeros creerán en Jesús, pero ciertos que están en la casa de Israel se iban a perder. Jesús no tenía un lugar fijo donde dormir, ya que iba de pueblo en pueblo predicando el Evangelio del reino de los cielos, y las señales le acompañaban porque Dios Padre estaba con él. El hombre dijo que quería enterrar primero a su padre y luego seguir a Jesús. No era que el padre estaba muerto, sino que tenía que cuidar de él hasta que muriera. Jesús le reprende diciéndole que los muertos en espíritu ponen su enfoque en cuidar a sus padres, ya que los vivos en espíritu van a anunciar el reino de Dios. Los demonios del Gadareno le pedían a Jesús que no los molestara antes del fin del tiempo, donde Satanás y sus demonios serán echados al lago de fuego y azufre. Los demonios para interactuar en la tierra necesitan de un cuerpo, en este caso el cuerpo de los cerdos. Las personas de la ciudad le dijeron a Jesús que se fuera debido al desorden que hicieron los cerdos. 12:13 Mateo 9 Jesús sana a un paralítico mostrando que tiene autoridad del Padre para perdonar pecados. Los sanos, religiosos que se piensan que están sanos pero están enfermos a causa del pecado, no necesitan al médico, Jesús, sino los que saben que están enfermos, necesitan a Jesús a causa del pecado. Jesús quería misericordia, arrepentimiento para perdón de pecados, y no sacrificio de animales. No vino a buscar a religiosos que se creen justos sino a pecadores que se arrepienten. Los discípulos no ayunaban porque Jesús estaba con ellos. No se pone el paño nuevo, nuevo pacto, el reino de los cielos, en una tela vieja, corazón religioso, porque lo nuevo tira de lo viejo y se rompería. No se pone vino nuevo, nuevo pacto, en un odre viejo, corazón religioso, porque el corazón religioso se rompería. La mujer del flujo de sangre tenía fe de que con solo tocar a Jesús sería salva, o sea sana de toda enfermedad y salva por haber creído en Jesús como el Mesías. Los ciegos le llamaban a Jesús hijo de David por ser de la descendencia del rey David. El propósito de la predicación de Jesús no era sanar personas, sino que tuvieran fe en que Él era el Cristo, el enviado de Dios, y esa misma fe traería salvación en el espíritu de la persona, paz en el alma y sanidad en el cuerpo. Jesús no quería divulgar de las sanidades para que no lo persigan antes de tiempo. Jesús no predicaba sanidades sino que predicaba que Él era el Mesías, el enviado de Dios Padre para salvación de la humanidad. Al echar el demonio del espíritu del endemoniado, quedaba limpio para producirse la sanidad del cuerpo. La persona luego tenía libertad para escoger a Jesús como rey. Si no aceptaba a Jesús, luego estaría peor de como estaba al principio. Los religiosos acusaban a Jesús de que echaba demonios con la autoridad de Satanás. La mies, personas sin dirección correcta, es mucha y los obreros, discípulos de Jesús, eran pocos. Mateo 10 Jesús delegó autoridad a sus 12 discípulos y los envió a los habitantes de Israel. El obrero, discípulo, es digno de su salario, acepten lo que las personas le den. La paz con el Padre al aceptar a Jesús la impartirían en todo lugar donde eran aceptados, porque donde no eran aceptados, no recibirían la impartición de esa paz. El sacudir el polvo de los pies era señal de que habían pasado por allí y sacudirse del rechazo recibido. Debían ser prudentes y mansos, porque ante los tribunales humanos, el Espíritu Santo pondría palabras en sus bocas. Se acusarían unos a otros a causa de la persecución por el testimonio de Jesús. Hay mucho trabajo que hacer antes que venga el Hijo del Hombre, Jesús, referido a su segunda venida. Hijo del hombre es Jesús en su humanidad. Hijo de Dios es Jesús en su divinidad. Basta al discípulo, nosotros, ser como su Maestro, Jesús.
Si a Jesús lo llamaron diablo, cuanto más a sus discípulos. Lo que Jesús les decía a sus discípulos en tinieblas, en lo secreto, lo debían proclamar a plena luz, en público. Lo que oían al oído, en privado, debían proclamarlo en las azoteas, en público. No teman al diablo que puede matar al cuerpo pero al alma nada puede hacer. Teman a Dios que puede matar al cuerpo y al alma en el infierno. Ningún pájaro cae a tierra sin que el Padre lo permita, no nos sucederá nada que el Padre no permita. La persona que niega a Jesús no tiene vida eterna. Jesús no vino a traer paz entre los hombres, sino a traer pleitos a causa de él. Jesús trajo la paz entre Dios Padre y la humanidad que cree en Jesús. Jesús no trajo el tipo de paz entre hombres para que éstos se independicen de Dios. 14:15 Seguir a Jesús tomando mi cruz, morir a uno mismo, para seguir a Jesús. Cuando no muero a mí mismo, no escucho la guía de Dios, y me comienzo a desviar de seguir a Jesús. El que halle su vida, propias conveniencias, la perderá. El que pierda su vida a causa de Jesús, hacer la voluntad del Padre, la hallará. El que recibe a un discípulo, recibe a Jesús. El que recibe a Jesús, recibe al Padre. Recibimos recompensa del Padre por trabajar en su reino. Mateo 11 Juan estando preso comenzó a dudar si Jesús era el Mesías. Jesús les preguntaba qué había ido a ver, una caña sacudida por el viento, alguien que no es popular, o a alguien con vestiduras blancas, alguien popular. El Padre envió al mensajero, Juan el Bautista, antes de Jesús. El más pequeño en el reino de Dios, los que creen en el Mesías luego de haber venido, es más grande que cualquiera de los profetas del antiguo pacto, los que creyeron en el Mesías antes de haber venido Jesús, el que tiene oídos para oír, entender, que oiga, entienda. Los religiosos si había fiesta, Jesús, no festejaban y si había luto, Juan el Bautista, no lloraban. La sabiduría es justificada por los que aceptan a Jesús como el Cristo. Donde hay más predicación y señales, hay más demanda de creer en Jesús. El Padre se reveló a los niños, corazón humilde, y no a los sabios y entendidos, religiosos, cabeza grande y corazón duro. Jesús se revela a quien quiere, es el único camino al Padre, la única manera de conocer al Padre. Acérquense a Jesús los trabajados y cargados, han trabajado mucho y tienen mucho peso de carga. El yugo, elemento para guiar el camino del caballo, de Jesús es fácil y liviana la carga. Mateo 12 Jesús quería misericordia, arrepentimiento para perdón de pecados, y no días de reposo. Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo. El pábilo que humea no se apagará es el Espíritu Santo continuará la obra en los gentiles. El hombre fuerte es un demonio que tiene que ser expulsado de la casa, persona. El que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón porque es el único que te puede llevar a aceptar a Jesús como el Cristo. El árbol bueno es la palabra de Dios que ha crecido. El árbol malo es la palabra de Dios que ha crecido. Los frutos buenos son amor, gozo, paz. Los frutos malos son bronca, rencor, odio, envidia. Toda palabra sin sentido será juzgada el día del juicio. La señal del profeta Jonás es que Jesús resucitaría al tercer día de entre los muertos. El corazón de la tierra es el infierno, donde estuvo Jesús 3 días y 3 noches y tomó las llaves de la muerte y el Padre lo resucitó y lo sentó a su diestra. La reina del sur había reconocido que Dios estaba con Salomón. Los religiosos se llenarían de demonios por no haber aceptado a Jesús. La familia de Jesús son los que hacen la voluntad del Padre. Mateo 13 En la parábola del sembrador están el sembrador, Jesús, junto al camino, los de corazón no disponible, pedregales, corazones duros que no se mantienen firmes, espinos, corazones enfocados en el mundo, y la buena tierra, corazones dispuestos que darán buenos frutos. Los misterios del reino de los cielos son para los que tienen un corazón dispuesto a creer en Jesús como el Salvador de la humanidad. La persona que tiene y produce se le dará más, pero el que tiene poco y no produce ni siquiera poco, le será quitado eso poco.
Si eres fiel con poco, Dios te dará más. 16-17 En la parábola del sembrados están el hombre que sembró la semilla, Jesús, el enemigo que sembró cizaña, diablo, los siervos del hombre, ángeles, el trigo, palabra de Dios en los corazones, cizaña, palabra del diablo en los corazones, los cegadores, ángeles, la ciega, fin del mundo, el granero, paraíso, y el quemadero, lago de fuego y azufre. En la parábola del grano de mostaza está el grano de mostaza, reino de los cielos, Jesús trajo el grano de mostaza, árbol de mostaza, reino expandiéndose, y las aves de los cielos, el Espíritu Santo viene a morar en donde se expande el reino de los cielos. En otra parábola de la levadura están la levadura, reino de los cielos, la harina, corazones, y la masa ya leudada, reino de los cielos establecido completamente. En las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio están el tesoro o perla preciosa, reino de los cielos, vender todo para comprar ese campo que tiene el tesoro o la perla, enfocar completamente tu corazón en el reino de los cielos. En otra parábola de la gran red están la gran red, predicación de la palabra de Dios, los peces, corazones, lo bueno de la pesca, corazones que recibieron la palabra, y lo malo de la pesca, los corazones que no recibieron la palabra. En la parábola de tesoros nuevos y viejos están el escriba en el reino de los cielos, escritores bíblicos, las cosas viejas, antiguo pacto, y las cosas nuevas, nuevo pacto. Jesús dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra debido a que lo conocían como el muchacho del barrio y por eso no lo aceptaban como el Cristo. La incredulidad es una barrera para que sucedan los milagros. Mateo 14 Jesús subía al monte a orar al Padre en intimidad. Pedro no caminó sobre las aguas, sino que caminó sobre la palabra de Jesús. Jesús le dijo: ven a Pedro. Cuando dejó de caminar sobre la palabra de Jesús y se enfocó en lo natural queriendo caminar sobre las aguas se comenzó a hundir. Al enfocarte en el mundo, tendrás miedo e incredulidad y comenzarás a hundirte. Al mirar a Jesús caminarás sobre las aguas. La mujer del flujo de sangre tenía tanta fe que creía que tocando simplemente el borde del manto de Jesús sería sana. Mateo 15 La religión te acusará por temas tradicionales quebrantando mandamientos básicos de Dios. Los religiosos ofrendan a Dios pero desprecian a sus padres. Los mandamientos de Dios son doctrina y los mandamientos de hombres son costumbres tradicionales. Los religiosos alteraban los mandamientos entre doctrina y costumbre. Honrar a tus padres es doctrina y ellos lo tomaban como costumbre. Los alimentos no contaminan al hombre sino que las palabras perversas son las que contaminan al hombre. Las plantas que no plantó Dios, que plantó el maligno, serán quitadas. Lo que hay en el corazón se expresa con la boca. En la parábola de la fe de mujer canánea están la mujer canánea, extranjera, las ovejas de Israel, israelitas, el pan de los hijos, bendiciones para Israel, los perros, extranjeros, y las migajas, pequeñas bendiciones. Mateo 16 Los religiosos distinguían las señales del clima meteorológico, pero la señal de los tiempos, a Jesús, no podían distinguir. La señal del profeta Jonás es la resurrección de Jesús al tercer día. La levadura de los religiosos es la doctrina religiosa. Eran los mandamientos de hombres que los habían falsamente hecho mandamientos de Dios. Pedro confiesa a Jesús como el Mesías, esto le fue revelado del Padre. Nadie puede confesar a Jesús como el Mesías si no le es revelado del Padre. En la parábola están la roca, Jesús, la iglesia, asamblea, reunión, las puertas del Hades, lugar de entrada y salida del infierno. 18-19 Jesús entrega las llaves del reino de los cielos al que lo acepta como hijo de Dios. Todo lo que prohíbas o permitas desde la tierra, será prohibido o permitido en los cielos. Pedro tuvo un enfoque carnal en sus conveniencias, de acuerdo a lo que Jesús le había dicho y no un enfoque en la voluntad del Padre. Negarse las conveniencias personales, cargar con los agravios recibidos por ser cristiano y seguir a Jesús. El que quiera ganar a causa del mundo, perderá.
El que pierda a causa de Jesús, ganará. ¿De qué sirve ganar en el sistema de este mundo si pierdes tu alma? Algunos, antes de que su cuerpo muera, verán el cielo abierto con Jesús rodeado de ángeles. Mateo 17. Pedro quería levantar adoración a Jesús, a Moisés y a Elías, pero Dios Padre le indicó que solo a Jesús debía adorar. El Elías que había de venir hace referencia a Juan el Bautista. La falta de fe impide echar fuera demonios. Con un grano de mostaza de fe, poquita fe, podrás trasladar los montes, resolver grandes problemas. La fe aumenta con la oración y el ayuno potencia lo que estás haciendo. Los gobernantes no cobran los impuestos de sus hijos sino de las personas del pueblo. Dios te proveerá para que pagues los impuestos a los gobernantes. Mateo 18. El que tenga humildad de corazón como un niño entrará en el reino de los cielos. El que acepta a alguien humilde de corazón, a Jesús acepta. El que molesta a alguien humilde de corazón, juicio terrible vendrá sobre él. Jesús enfatiza la gravedad de pecar a causa de tus miembros del cuerpo. Jesús vino a salvar a la humanidad que estaba perdida. No es la voluntad del Padre que alguien se vaya al infierno. Si tienes que reprender a alguien, primero se lo decís en privado, si no te escucha buscas testigos y se lo decís, si aún no te escucha decirlo en la iglesia y si todavía no escucha tómalo como mundano. Lo que permitas desde la tierra, será permitido en los cielos. Lo que prohíbas desde la tierra, será prohibido en los cielos. Si dos o más personas se ponen de acuerdo para pedirle al Padre, Él responde. Debes perdonar siempre a tu hermano cuando peca contra ti. En la parábola de los dos deudores están el Rey y Señor, Jesús, los siervos, hombres, la deuda de 10.000 talentos, deuda impagable hacia Dios por haber entregado a su Hijo para salvación de la humanidad, la deuda de 100 denarios, es una deuda entre hombres, y los verdugos, demonios. Mateo 19. Jesús desaprueba el divorcio, ya que el matrimonio es una sola carne. En el antiguo pacto se permitían los divorcios por la dureza de los corazones. Los fornicarios, sexo sin matrimonio, sin compromiso, que se separen o que se casen. Es incorrecto casarse con la casada divorciada. La castidad se puede mantener únicamente cuando Dios la otorga. Están los eunucos del vientre, impotentes sexuales de nacimiento, los eunucos hechos por hombres, cortaban el pene para ponerlos al servicio de la reina, y los eunucos voluntarios por el reino de los cielos, castidad voluntaria y otorgada por Dios. El reino de los cielos es de los que tienen un corazón de niño. 20-21 Jesús indica que no lo llamen bueno, porque el único bueno es el Padre, debido a que no quería glorificarse a sí mismo, sino que al obedecer al Padre, éste lo glorificaba. El joven rico había guardado los mandamientos pero su corazón estaba puesto en las riquezas y no en Dios. El ojo de una aguja es una puerta donde solo entran personas y no animales de carga. Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, pero Dios lo puede hacer entrar. Hay 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Indica que el pueblo de Dios será juzgado, puesto en la balanza, medido. Lo que hayas dejado para servir a Jesús te será recompensado, y luego tendrás la vida eterna. Muchos que creen estar primeros serán últimos y muchos que creen estar últimos serán primeros. Mateo 20. En la parábola de los obreros de la viña están el padre de familia o el señor de la viña, Dios Padre, un denario, sueldo de un día de trabajo, y el mayordomo, Jesús. Dios es bueno y reparte como quiere sus riquezas. Los que creen estar primeros serán últimos y los que creen estar últimos serán primeros. Muchos son llamados pero pocos escogen seguir este llamado. Jesús les preguntaba si podían beber del vaso que había de beber, muerte de cruz, y ser bautizados con el bautismo que Él es bautizado, bautismo del Espíritu Santo. Jesús no delegaba posiciones de autoridad en los cielos, esto lo hace el Padre. Jesús delega posiciones de autoridad en su iglesia, en los que lo aceptamos como Rey. Dios Padre es Padre de la creación y Dios Jesús es Padre de la salvación.
En el sistema del mundo, los gobernantes ejercen dominio sobre las personas. En el reino de los cielos, el que quiera ser grande que se ponga en postura de siervo, ya que Jesús vino a servir. El servir a los demás brota del corazón, no tiene que ver con buenos modales ni con esforzarse mucho, sino con interesarse verdaderamente en la necesidad del prójimo, y esto comienza escuchando sus necesidades. Mateo 21. Hosana, sálvanos, al Hijo de David, Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor, el enviado de Dios. Jesús entra en la ciudad de Jerusalén montado sobre un pollino y recibido con ramas de palmera, digno recibimiento de un rey. En su segunda venida, vendrá en un caballo blanco. Jesús tiró las mesas de los cambistas debido a que habían hecho del templo, lugar de oración, un lugar de comercio, cueva de ladrones. Dios utilizó la boca de los niños de corazón, glorificaban a Jesús como Mesías, para fundar la fortaleza, reino de los cielos en la tierra. Jesús secó la higuera porque tenía muchas hojas, obras para ser vista por los hombres, y no tenía frutos, amor, paz, mansedumbre, templanza, obras que brotan de cumplir la voluntad de Dios. Si tienes fe podrás decirle al monte, problema, que se tire al mar, resuelva el problema, y será hecho. Todo lo que le pidas al Padre con fe lo recibirás. Jesús les responde con una pregunta sobre si el bautismo de Juan el Bautista era de Dios o de los hombres, pero los religiosos no quisieron responder porque estaban en contra del bautismo de Juan, pero no querían estar en contra del pueblo que aceptaba el bautismo de Juan. En la parábola de los dos hijos está el hombre que tenía dos hijos, Jesús, el que dijo que no iba a ir y después fue, publicanos y pecadores que se arrepienten, y el que dijo que iba a ir y después no fue, religiosos que no se arrepienten. En la parábola de los labradores malvados está el hombre dueño de la viña, Dios Padre, los labradores perversos, casa de Israel, los siervos que 22-23 envió el dueño de la viña, profetas, el hijo del dueño de la viña, Jesús, otros labradores responsables, iglesia. La piedra desechada por los edificadores, religiosos, es la cabeza del ángulo, Jesús. Es la piedra base de la construcción, sin ella no se puede construir. La persona que caiga sobre la piedra, Jesús, será quebrantada, arrepentimiento. La piedra, Jesús, que caiga sobre la persona será desmenuzado, destruido. Mateo 22. En la parábola de la fiesta de bodas está el rey que hizo la fiesta de bodas, Dios Padre, el Hijo, Jesús, invitados que no eran dignos, religiosos, los ejércitos de rey, ángeles, invitados que encontraron en el camino, iglesia, uno que no estaba vestido de boda, religioso infiltrado en la iglesia. Muchos son llamados pero pocos escogen seguir este llamado. Jesús indicó de dar al gobierno lo que es del gobierno, impuestos, y darle a Dios lo que es de Dios, ofrendas. Jesús enseña que en la vida eterna no hay casamiento entre hombre y mujer. Dios no es Dios de muertos, religiosos, muertos espiritualmente, sino de vivos, los que creyeron en Jesús, entre ellos Abraham, Isaac y Jacob. El primer mandamiento es amar a Dios y el segundo amar al prójimo, personas que están alrededor. Dijo el Señor, Padre, a mi Señor, Hijo, Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies, gobierno. David llamaba Señor a Jesús. Mateo 23. Los religiosos enseñaban la ley para ser vistos por los hombres pero no la practicaban. Jesús es nuestro único Maestro y Dios es nuestro único Padre, no debemos llamar Maestro o Padre a nadie en la tierra. En nuestra cultura, las palabras Padre y Maestro no tienen el peso que en la cultura hebrea, por eso hoy se le llama Señor hasta a un desconocido, porque la palabra seños en nuestra cultura no tiene peso. El que quiera enaltecerse por su cuenta será humillado, pero el que se humilla ante Dios será exaltado por él. Los religiosos enseñaban doctrina falsa y apartaban a las personas del camino. Hacían oraciones con palabrerío, pero mandaban a las viudas al geriátrico y se quedaban con sus casas. Buscaban hacer discípulos y le enseñaban el camino torcido. Las personas que los seguían estaban ciegos. Sus enseñanzas estaban tan erradas que no tenían ningún sentido común.
hacían las cosas más superficiales y dejaban de lado las más profundas. Los religiosos colaban el mosquito, hacían bien lo pequeño, y tragaban el camello, hacían mal lo más grande, importante. Limpiaban lo de afuera del vaso, superficial, pero por dentro estaban sucios, corazones. Jesús enseña que debemos clamar a Dios para que nos limpie adentro, corazón, y lo de afuera quedaría limpio, obras terrenales. Los religiosos eran sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, apariencia, pero por dentro lleno de huesos muertos, muertos espiritualmente. Los religiosos hacían monumentos de honra a los profetas que sus padres habían matado, continuando la obra de matanza de sus padres, ya que seguían matando profetas, a los enviados de Dios. La gallina, Jesús, quiso juntar los polluelos, Jerusalén, debajo de sus alas para cuidarlos, pero no quisieron. Jesús profetiza que Jerusalén sería invadida y conquistada y no lo verían más hasta que lo acepten como el enviado de Dios Padre. Mateo 24. Jesús vuelve a profetizar la destrucción de Jerusalén. 24-25. Jesús enseña que en el futuro, muchos serían pasar por los enviados de Dios, vendrían guerras mundiales, enfermedades, terremotos, antes de su venida. Los cristianos seremos entregados a muerte por seguir a Jesús. Muchos que tenían amor, lo perderán a causa de la maldad. Esta vida es una carrera en la que para llegar a la meta hay que permanecer firme en la fe en Jesús. Vendrá el fin luego que sea predicado en toda la tierra, lo que Jesús enseñaba. La abominación desoladora refiere a que en el templo de Jerusalén realizarían sacrificios de animales y personas en adoración a demonios, rechazando y burlándose de la muerte de Cristo, abominación, recibiendo la eterna perdición, desoladora. Si se prolongaría el tiempo del regreso de Jesús nadie se salvaría. Pero Jesús vendrá en el tiempo justo a causa de los que escogieron seguirle. Vendrán personas que dirán ser los enviados directamente de Dios, haciendo milagros para engañar a las personas, también intentarán engañar a los que escogieron seguir a Jesús. Jesús vendrá como el relámpago, en un destello. Jesús enseña a no seguir a personas que predican que ellos son dioses. Donde está el cuerpo muerto, personas muertas en espíritu, se juntarán, alojarán, las águilas, demonios. El sol y la luna se oscurecerán. El segundo cielo, donde Satanás ejerce autoridad desde los aires, será derribado. Todo ojo verá que Jesús es el enviado de Dios Padre, los que no creyeron se lamentarán y los que creímos nos gozaremos. Los ángeles obedecerán la voz de trompeta, autoridad, de Jesús y juntarán a los que aceptamos a Jesús como Salvador, trigo. El verano está cerca cuando brotan las hojas de la higuera, refiere a la venida de Jesús está cerca cuando suceden estas cosas. El cielo y la tierra pasarán pero las palabras de Jesús no pasarán, hace referencia a que las palabras de Jesús están por encima del cielo y la tierra. El Padre es el único que sabe el día y la hora de la segunda venida de su Hijo Jesús. El Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre, por eso que Jesús también sabe el día y la hora de su segunda venida. La segunda venida de Jesús será de repente como sucedió con el diluvio en los tiempos de Noé. Estarán dos en sus tareas cotidianas, entonces uno será tomado, trigo, y otro será dejado, cizaña. Los cristianos debemos estar velando, despiertos espiritualmente. En la parábola están el padre de familia que está velando, la iglesia, el ladrón, Jesús que vendrá como ladrón en la noche. En la parábola de los siervos en la venida del Hijo del Hombre están el siervo fiel que está velando, iglesia despiertos espiritualmente, el siervo malo que dice que Jesús tarda en venir, iglesia dormida espiritualmente, y golpea a sus consiervos, hermanos que están despiertos, Señor de los siervos, Jesús, castigo con los hipócritas, lago de fuego y azufre, lloro y crujir de dientes, lamentación y bronca.
Mateo 25. En la parábola de las 10 vírgenes están las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite de reserva, personas conformistas que no buscan llenarse más del Espíritu Santo, 5 vírgenes prudentes que tenían aceite adicional, personas insaciables que siempre buscan llenarse más del Espíritu Santo, el esposo, Jesús, la puerta de la boda, la entrada a la vida eterna. En la parábola de los talentos está el hombre con bienes, Jesús, talentos que eran monedas, dones naturales y espirituales, los siervos fieles, utilizan los dones dados por Jesús, el siervo negligente, no utilizan los dones dados por Jesús, el banco, poner mis dones recibidos al servicio de otras personas que trabajan en el reino de los cielos, tinieblas de afuera, eterna separación de Dios. El hombre con bienes, Jesús, siega donde no sembró y recoge donde no esparció, delega bienes para que los hombres lo administren conforme a sus capacidades. 26-27 Jesús al que tiene y administra bien le dará más, pero al que tiene poco y administra mal, aun lo poco que tiene le quitará. En la parábola está el rey, Jesús, pastor, los ángeles, las ovejas, las personas que seguimos a Jesús, los cabritos, las personas rebeldes que no siguen a Jesús, el padre del rey, Dios Padre. Jesús recibió honra cuando honraste a alguien por el hecho de que es cristiano. Algunas formas de honra son dar de comida al cristiano que tiene hambre, alojamiento al cristiano forastero, visitaste a un cristiano enfermo o preso, dar ropa a un cristiano que no tenía para vestirse. Los benditos del Padre son las personas que bendicen a otras personas para expandir el reino de los cielos. No ponen la mirada en estas personas sino en la expansión del reino de los cielos en la tierra. Mateo 26. En la Pascua los israelitas adoraban a Dios con ofrendas y celebraciones, pero esta Pascua sería diferente, porque Dios mismo se entregaría como ofrenda para salvación de la humanidad. Los religiosos no querían matar a Jesús durante la Pascua, ya que acudían a Jerusalén personas de otras ciudades y evitar alborotos. Los discípulos no aceptaban que el Jesús iría a la cruz, por eso ponían la mira en el costo del perfume. El perfume que derramó la mujer sirvió para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. Judas fue a negociar con los religiosos porque no creyó que Jesús era el enviado de Dios. La última Pascua la celebrarían en la casa de un hombre en la ciudad de Jerusalén. Jesús indicó que alguien que comía del mismo plato, que le había dado confianza, le iba a entregar. No indicaba a alguien específico. Luego Jesús le dice a Judas, luego que éste le pregunta. Jesús enseña sobre compartir la cena hasta que Él regrese, donde el pan es símbolo del cuerpo de Cristo y el vino es símbolo de la sangre de Cristo. Esa fue la última cena de Jesús en la tierra, la próxima será en el reino de los cielos. En la parábola están el pastor, Jesús, ovejas del rebaño, discípulos. Jesús luego de resucitar, iría a Galilea antes de los discípulos. Jesús no quería ir a la cruz del Calvario, le pidió al Padre si podía pasar de él esa copa, beber la muerte de cruz, pero no quería modificar el propósito del Padre. El espíritu de la persona está dispuesto a cumplir el propósito de Dios, pero la carne es débil. Para evitar entrar en tentación los discípulos debían estar despiertos en oración. Judas había acordado con los religiosos el beso como señal secreta. Judas quería pasar desapercibido ante Jesús, de lo que estaba haciendo. Pero Jesús lo reprende diciéndole que venía a hacer poniéndose con él, si en realidad estaba en contra de él. Jesús enseña que todo el que vive por la espada morirá. Jesús podía abortar el propósito en ese instante pidiéndole al Padre que envíe miles de ángeles, pero era necesario cumplir el propósito. Jesús dijo que podía derribar el templo, cuerpo de Jesús, y reedificarlo, resurrección, en 3 días. Jesús dijo que lo verían sentado a la diestra del poder de Dios, Dios Padre le delegó todo poder, y viniendo con poder desde el cielo, segunda venida de Jesús. Pedro lloró amargamente, un llanto que incluía arrepentimiento.
Mateo 27. Judas sentía culpa, peso por haberse equivocado, pero no incluía arrepentimiento de corazón, anhelo profundo por querer cambiar. Judas quiso solucionar el error devolviendo el dinero a los religiosos, cuando la solución hubiese sido clamar a Dios para que perdone el error cometido. Pero Judas nunca había clamado a Dios, por lo tanto aplicó la religión para ser justificado y por eso no soportó la culpa y se ahorcó. Pilato, el gobernador romano, ya que Israel estaba bajo del dominio de Roma, le preguntaba a Jesús si era el rey de los judíos, el enviado de Dios para liberar a los judíos de la opresión de Roma. 28-29 Los religiosos esperaban un Mesías que los liberara del sometimiento romano. Por tal motivo, no aceptaban al verdadero Mesías Jesús, no entendían las Escrituras, porque querían que Dios opere a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Los religiosos fomentaban al pueblo a que eligieran que suelten a Barrabás. Pilato se lavó las manos en señal de no hacerse cargo de una situación, correrse a un costado. Los religiosos decían que la sangre de Jesús sea sobre ellos y sobre sus descendientes, refiriéndose a que ellos se hacían responsables de la muerte de Jesús. Los romanos se burlaban de Jesús, en el sentido de que no podía librar a los judíos del dominio romano. Jesús no bebió el vinagre con hiel, anestesia, ya que todas nuestras maldades fueron sobre él, y las soportó sin buscar atajos. Las ropas de Jesús fueron repartidas y sorteadas, buena calidad. El cartel que decía que Jesús era el rey de los judíos, era una burla de los romanos hacia los judíos, referido a que el rey de ellos estaba crucificado, aunque los judíos no lo aceptaban como rey. Los religiosos tentaban a Jesús para que se bajara de la cruz y abortara el plan que Dios Padre tenía con él, resucitarlo y otorgarle toda autoridad y poder. Los religiosos querían que Dios opere a su manera, ellos no querían operar a la manera de Dios. Hubo una oscuridad en toda la tierra durante 3 horas. Jesús clamaba al Padre que lo había abandonado, debido a que el Padre le dio la espalda por un momento, ya que todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre Jesús. El Padre hizo esto porque aborrece el pecado, que es toda actitud, pensamiento, sentimiento, que se opone a él. Jesús, que no tenía pecado, estaba cargando con todos los pecados de los hombres y su mayor dolor era experimentar la separación del Padre. El velo del templo se rasgó, referencia de que el Padre indicaba que no habría más velo físico que separe a los hombres de Dios. El velo es espiritual, que se remueve aceptado a Jesús como el enviado del Padre. En el momento se entregó a sí mismo al Padre, hubo una serie de milagros y sucesos tales como el velo se rasgó, terremotos, resurrecciones de muertos, oscuridad en toda la tierra durante 3 horas. El centurión romano, estaba al mando de 100 soldados, al ver los milagros y sucesos, creyó en Jesús como el enviado de Dios. Los religiosos, no creían después de ver todos los milagros y sucesos, le pidieron al gobernador romano que pusiera seguridad en el sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús. Los religiosos no creían que Jesús resucitaría y temían que los discípulos simularan una falsa resurrección. La incredulidad de los religiosos era tan grande que llegaba al punto de estupidez. Mateo 28 Un ángel del cielo produjo un terremoto, corrió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. El ángel anuncia a las mujeres que Jesús había resucitado e iba a encontrarse con los discípulos a Galilea. Jesús resucitado se presenta ante las mujeres. Los religiosos sobornaron a los guardias romanos para que den falso testimonio de lo que había ocurrido. Los religiosos saldrían a la defensa de estos soldados romanos en caso de que el gobernador romano los quiera cuestionar por lo que se estaba hablando en el pueblo, que Jesús había resucitado. Los religiosos que no aceptaron a Jesús como el Mesías, siguen esperando al Mesías. Jesús se presenta ante los 11 discípulos en el monte de Galilea. Jesús afirma que le fue dada toda autoridad en los cielos y en la tierra. Les da la tarea de que hagan discípulos de él. Nosotros no somos discípulos de nuestro pastor, sino que somos discípulos de Jesús, porque la sana doctrina le fue delegada a nuestro pastor, pero la trajo Jesús.
Jesús enseña sobre el bautismo en agua como señal de arrepentimiento, en el nombre de Dios en sus tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 30-31 Marcos 1 Juan el Bautista es el que preparó el camino para la llegada del Mesías. Jesús estuvo en el desierto rodeado de animales salvajes y todo tipo de peligros, pero los ángeles le servían. Jesús era el portador del reino de los cielos. Era necesario arrepentirse del viejo caminar y creer que Jesús traía un nuevo caminar que nos conduciría a Dios Padre. Jesús llamó a discípulos para que suelten las redes del trabajo secular y tomen las redes del trabajo en el reino de los cielos. Jesús enseñaba lo que vivía, no como los religiosos que enseñaban teoría sin práctica. Los demonios reconocían que Jesús era el enviado de Dios para conquistar la tierra con el reino de los cielos. Los demonios se quejaban porque sabían que Jesús comenzaba la expansión del reino de los cielos en la tierra. El Padre respaldaba con poder cada paso de Jesús, echando fuera demonios, sanando enfermos, curando leprosos. Jesús no dejaba hablar a los demonios porque divulgarían que Jesús era el Mesías, y evitar que lo persigan antes de tiempo. Jesús predicaba el reino de los cielos con la dirección de Dios Padre. Jesús se estaba haciendo popular y ya no podía pasar desapercibido al entrar a una ciudad, por eso se quedaba en lugares desiertos y las personas se acercaban a él. Marcos 2 Jesús levantó al paralítico para que todos sepan que él tenía autoridad para perdonar pecados. Jesús llamó a Mateo, también llamado Leví, que trabajaba para Roma y era cobrador de impuestos. Jesús enseña que los sanos, religiosos que se creían sanos, no tienen necesidad de médico, Jesús, sino los enfermos, pecadores con arrepentimiento. Jesús enseña que los que están de bodas, discípulos, no pueden ayunar mientras está el esposo, Jesús, pero cuando el esposo, Jesús, les sea quitado, regrese al Padre, tendrán que ayunar. Jesús enseña que no se pone paño nuevo, nuevas enseñanzas, sobre vestido viejo, corazones religiosos, sino el vestido viejo se romperá. Jesús enseña que no se pone vino nuevo, nuevas enseñanzas, en odres viejos, corazones religiosos, sino los odres se romperán, debe ponerse en odres nuevos, corazones renovados. Jesús enseña que el sábado, día de reposo, se hizo para el hombre y no al revés. Por eso que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene autoridad sobre el día de reposo. Marcos 3 Los corazones religiosos estaban duros, que ponían el día de reposo por encima de la sanidad de un enfermo. Los discípulos tenían una barca preparada para Jesús, para usarla en el caso de que la multitud lo oprimiera. Los demonios se postraban delante de Jesús y reconocían que era el Hijo de Dios, pero Jesús los callaba para que no se divulgue más su fama. Jesús les da autoridad y poder a los 12 discípulos para que sanen enfermos, curen leprosos, echen fuera demonios, prediquen el Evangelio del reino de los cielos. Los religiosos decían que Jesús echaban fuera demonios con el poder de Satanás. Pero Jesús enseña que el reino de este mundo, reino de Satanás, no se levanta contra sí mismo, sino se destruiría a sí mismo. Jesús echaba fuera demonios con el poder de Dios Padre. Jesús enseña que una casa dividida, reino dividido, no puede permanecer. Jesús vino a atar al hombre fuerte, Satanás, y tomar sus bienes, quitarle la autoridad sobre la humanidad, que Adán y Eva habían perdido en el huerto del Edén. El que hable mal del Espíritu Santo no tiene perdón, porque es el único que puede ablandar el corazón de la persona para llevarlo a arrepentimiento y aceptar a Jesús para tener vida eterna. 32-33 Los religiosos habían blasfemado contra el Espíritu Santo diciendo que Jesús no tenía al Espíritu de Dios, sino que decían que tenía demonios. Jesús llama familia a las personas que hacen la voluntad de Dios.
Marcos 4. En la parábola del sembrador está el sembrador, Jesús, las semillas, la palabra, junto al camino, oyen la palabra pero no la creen, no la sientan en el corazón, pedregales, corazón duro, no se mantiene firme, al entrar la palabra, ésta se muere, los espinos, corazones llenos de placeres de este mundo, donde la palabra se ahoga, la buena tierra, corazón dispuesto, los frutos, amor, paz, paciencia. El que tiene oídos para entender que entienda. Jesús les enseña a las personas que quieren estar con Él. Los que buscan solamente las bendecidos de Dios, pero no quieren estar con Jesús, no entienden las parábolas ni las enseñanzas. Una persona que no quiere estar con Jesús no puede arrepentirse, no puede recibir perdón de pecados de parte de Dios y no puede obtener salvación. No se trae una luz, Jesús trae el reino de los cielos, para ponerla debajo de la cama, esconder el reino de los cielos. No hay nada oculto que no haya de salir a luz, refiere a que Jesús trajo el reino de los cielos y está disponible para todo aquel que busca más a Dios, quien revelará cosas grandes y ocultas que están disponibles para los que lo amamos. La persona que tiene mucho y es un buen administrador de los tesoros del reino de los cielos se le dará más, pero al que tiene poquito y es mal administrador aún ese poquito le será quitado. En la parábola del crecimiento de la semilla está hombre, Jesús, semilla, la palabra, la tierra, corazón de la persona, hierba, brota la semilla, palabra, espiga, crece el brote de la semilla, palabra, grano en la espiga, fruto de la semilla, palabra, hoz, juicio, siega, fin de los tiempos. En la parábola de la semilla de mostaza está el grano de mostaza, reino de los cielos que trajo Jesús, es la mayor de las hortalizas, se expande, aves de los cielos, Espíritu Santo morando en nosotros. Jesús le explicaba las parábolas en privado a sus discípulos. Los discípulos dudaban si Jesús era el enviado de Dios, porque la barca se estaba por hundir, y ellos tenían miedo. Jesús, luego de calmar la tempestad, les dijo que creyeran que Él era el enviado de Dios. Marcos 5. Los demonios del Gadareno le decían a Jesús que los envíe a los cerdos, porque Jesús los iba a echar fuera de la persona. Si no iban a poder estar en el cuerpo de una persona, querían estar en los cuerpos de esos animales, para hacer un escándalo con ellos. El Gadareno estaba libre de demonios. Las personas de la ciudad le pidieron a Jesús que se fuera de allí debido al escándalo que hicieron los cerdos. Ellos no pusieron la mira en el milagro de liberación que había hecho Jesús con el Gadareno. El Gadareno hizo lo que Jesús le indicó, se quedó difundiendo su testimonio de liberación. Jairo, un principal de la sinagoga local, le pidió que sanara a su hija. La mujer del flujo de sangre tuvo fe en que si solamente tocaba el manto de Jesús recibiría salvación, referido a sanidad. Las personas que se acercan a Jesús lo tienen que hacer con la esencia de la fe. Las personas del funeral de la hija de Jairo se burlaban de Jesús, debido a que no tenían fe de que Él la resucitaría. La mujer del flujo de sangre tenía fe, pero las personas del funeral no tenían fe. Los milagros ocurren cuando está la atmósfera de milagros, atmósfera de fe, por eso que echó fuera a todas las personas menos a los padres de la niña. Jesús no hacía largas oraciones para las sanidades, simplemente decía la palabra con esencia de poder. Las palabras sin esencia no realizarán milagros. Jesús dijo que le dieran de comer a la niña, porque hacía varias horas que estaba muerta. También dijo que no lo divulgaran, porque el enfoque de Jesús no era hacer milagros sino que las personas creyeran que Él era el enviado de Dios. Las personas incrédulas irán tras el milagro y no tras Jesús. También quería evitar ser perseguido antes de tiempo. 34-35 Marcos 6 Jesús no era aceptado en Nazaret, lugar donde creció, porque las personas conocían a María, José, y a sus hermanos menores de Jesús que eran hijos de José y María, y posiblemente hijos de José que había enviudado con un matrimonio anterior al de María. La incredulidad es una barrera para que se produzcan milagros. Jesús separó a los discípulos en 6 grupos de 2, y les delegó autoridad y poder para expandir el reino de los cielos en la tierra.
Sacudirse el polvo de los pies era señal de desprenderse de toda carga por haber sido rechazados en ese lugar. Los lugares donde rechazaban a los discípulos sería mayor el juicio que en Sodoma y Gomorra. Cayó fuego del cielo y los destruyó a todos. Los incrédulos veían a Jesús como que era Juan el Bautista resucitado, Elías resucitado o algún profeta antiguo resucitado. El rey Herodes había tomado por mujer a la esposa de su hermano. Le ofreció cualquier cosa a la hija de su hermano, a cambio de tomarla por mujer. La hija de su hermano, aconsejada por la esposa de su hermano, le pidió la muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes tenía un serio problema con su hermano. Jesús no quería que la multitud se fuera, para poder seguir enseñándoles sobre el reino de los cielos. Jesús les dijo que los discípulos debieran de comer a la multitud, porque les había delegado todo poder y autoridad. Los discípulos no tenían fe y le preguntaron irónicamente a Jesús, por comprar pan con un dinero insuficiente para alimentar a todos. La multitud se ordenó en grupos para comer. 5.000 hombres sin contar mujeres y niños comieron hasta saciarse. Jesús se apartaba a orar al Padre al monte. Los enfermos tocaban el manto de Jesús y todos eran sanados. Marcos 7. Los religiosos por tradición se lavaban muchas veces sus manos antes de comer. Los religiosos honraban a Dios con sus labios pero sus corazones estaban lejos de Él. Ponían las tradiciones por encima del mandamiento de Dios. Los religiosos no ayudaban a sus padres en caso de necesidad para cumplir con la ofrenda a Dios. No cumplían el mandamiento de Dios de honrar a sus padres. Lo que entra en la boca, alimentos prohibidos según la ley, no contamina al hombre sino lo que sale de él, malos pensamientos, adulterios, homicidios. El que tiene oídos para entender que entienda. No está bien echar el pan, bendiciones, de los hijos, Israel, y echarlo a los perros, extranjeros. Pero los perros, extranjeros, comen debajo de la mesa, el pan, bendiciones, de los hijos, Israel. La mujer griega sirofenicia adoró a Jesús y creía que él podía liberar a su hija. Jesús sanó al sordomudo tocándole las orejas, escupiendo tocándole la lengua. Marcos 8. Los religiosos le pedían a Jesús señal del cielo, no para creer en él, sino para encontrarle algún error, conforme a sus mandamientos de hombres. Jesús no les dio señal porque las señales, milagros no afirman una fe que perdura. Los discípulos debían cuidarse de la levadura de los religiosos, doctrina religiosa, y de la levadura del rey Herodes, doctrina capitalista. Jesús le enseñaba con metáforas, pero los discípulos al no entender las enseñanzas las tomaban de modo literal. Los discípulos tienen ojos y oídos, capacidad de entender, pero no veían ni oían, no entendían. Los discípulos pensaban que no tenían que comprarle levadura a los religiosos ni al rey Herodes. Jesús les enseña que no tenían que ocuparse de los panes, ya que ante la necesidad, el Padre multiplicaría los panes. Jesús hace un milagro en 2 etapas, donde el ciego va recibiendo la vista progresivamente. 36-37 Jesús le dijo que no lo dijera en la aldea, porque iba a ir allí y quería evitar alborotos de antemano. Pedro confesó a Jesús como el enviado desde Dios. Pedro tenía un enfoque en las cosas de los hombres, cosas temporales, en vez de enfocarse en las cosas de Dios, cosas eternas. Los cristianos, pequeños Cristos, debemos gastar nuestras vidas siguiendo a Jesús. No es productivo ser un triunfador en el sistema de este mundo y luego terminar en el infierno. El hombre no puede comprar la salvación de su alma. Estemos orgullosos de ser seguidores de Jesús, y Jesús estará orgulloso de nosotros. Marcos 9. Algunos de los que estaban con Jesús vieron establecerse el reino de Dios en muchas ciudades, antes de morir. El Padre le indicó a los 3 discípulos que no adoraran a Elías y a Moisés, solamente a Jesús. Los discípulos no entendían sobre la resurrección de los muertos. Los religiosos esperaban a Elías que ya había venido, que era Juan el Bautista. Los discípulos no pudieron echar fuera un demonio por la incredulidad, la falta de fe.
El papá del niño creyó que Jesús liberaría a su hijo. La oración te aumenta la fe, y el ayuno potencia lo que haces, en este caso potencia la oración. Para echar fuera demonios es necesario un cierto nivel de fe. El que quiera ser grande debe ser servidor. El que recibe a alguien pequeño por ser cristiano, a Jesús recibe y recibirá recompensa. Jesús enseña que estás de su lado o estás en su contra. Jesús enseña la gravedad de querer hacer tropezar a un cristiano. El gusano no muere y el fuego nunca se apaga, referencia al eterno sufrimiento, la eterna separación del Creador de todas las cosas. Todos seremos salados con fuego, juzgados, y el sacrificio será salado con sal, la adoración será juzgada. Debemos tener sal, adoración, en nosotros. Si esa sal, adoración, se vuelve insípida, sin gusto, religiosa, no podremos sazonar, dar adoración a Dios. Marcos 10. Jesús enseña que el hombre no debe separar el matrimonio que Dios unió. Los que tienen un corazón de niño, sincero, todo lo cree, entrarán en el reino de los cielos. Jesús le impartía bendición a los niños. El joven rico tenía su corazón puesto en las riquezas, era un adorador de las cosas de este mundo. El problema no son las riquezas sino el enfoque del corazón. Dios hace entrar en su reino a los ricos que ponen el enfoque en él. Los que seguimos a Jesús seremos recompensados en esta vida y en el siglo venidero, luego de la segunda venida de Jesús, nos dará la vida eterna. El que quiera ser primero será último, y el que no tenga drama de ser último será primero. Los dos discípulos querían posición de autoridad y poder en la vida eterna. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, que vino como siervo de la humanidad siendo el rey de la creación. El ciego recobró la vista debido a la fe que tuvo en que Jesús lo sanaría. Marcos 11. Jesús entró a Jerusalén en un pollino cumpliendo lo que dijeron los profetas del antiguo pacto. Jesús maldice la higuera con muchas hojas, apariencia, y sin frutos, amor, gozo, paz, paciencia. 38-39. Jesús se enojó con el comerciantes del templo, porque habían perdido el enfoque de Dios y habían seguido sus propios intereses. Jesús enseña a mover los montes, problemas, con la fe. Jesús enseña a perdonar para ser perdonados. Jesús responde a los religiosos con otra pregunta, porque los religiosos le preguntaban para tentarlo, encontrarle algún error para acusarle. Marcos 12. Jesús enseña la parábola de la viña y los labradores malvados, religiosos. Jesús enseña que Él es la piedra angular, piedra que une los dos extremos superiores del ángulo, indispensable en la construcción de una puerta. Sin la piedra angular la puerta se desmorona. Jesús enseña a ser responsables con los impuestos y con las ofrendas económicas a Dios. Jesús enseña que no hay casamiento matrimonial en la resurrección de los cuerpos muertos. Dios no es un Dios de muertos espirituales, sino que es Dios de los que le adoran en espíritu y en verdad. Jesús enseña que los dos principales mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Jesús enseña que Él es de la descendencia del rey David, pero está documentado que David le dijo Señor a Jesús. Jesús es el primero y el último, todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él, pero de acuerdo al tiempo y al nacimiento de Jesús desde la Virgen María, Jesús era de la descendencia del rey David. Jesús enseña a guardarse de los religiosos que enseñan, pero no hacen lo que enseñan. Jesús enseña que la ofrenda brota del corazón y se manifiesta en lo natural. Jesús comparaba las ofrendas por lo que brotaba del corazón y no por la manifestación en lo natural. La religión no fe el corazón sino la manifestación natural. Marcos 13. Jesús dice que no iba a quedar piedra sobre piedra refiriéndose a que Jerusalén sería invadida y destruida en el año 70. Jesús enseña lo que ocurrirá en los tiempos finales antes de que Él regrese. Debemos mantenernos firmes en la fe en Jesús, porque los tiempos finales son difíciles, ya que la maldad se habrá multiplicado.
La abominación desoladora refiere a abominación, reapertura del templo de Jerusalén para volver a sacrificar animales, y desoladora, camino al infierno, ya que toman por inmunda la muerte de Jesús. Jesús vendrá desde el cielo con poder y gloria. Los ángeles recogerán a los escogidos, mantuvieron la fe en Jesús, de los 4 vientos, 4 puntos cardinales. El verano llega luego de que las hojas de la higuera brotaron, Jesús llega luego de que estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán, refiere a que las palabras de Jesús sostienen el cielo y la tierra. Jesús enseña que debemos velar, estar despiertos en el Espíritu. Marcos 14. Jesús enseña que siempre habrá pobres en la tierra y está bien que se los ayude, pero el perfume que la mujer derramó en los pies de Jesús era para su honra, y la mujer recibió honra de Jesús, ya que ahora estamos mencionando lo que ella hizo. Los religiosos mataban el cordero de la Pascua en ofrenda a Dios, como lo hacían todas las Pascuas. Pero esa Pascua sería diferente, porque la única ofrenda aceptada por Dios sería Jesús. Jesús dijo que derribaría el templo hecho a mano, el templo físico no sería más una adoración a Dios, y en 3 días iba a edificar un templo no hecho a mano. El cuerpo de Jesús es el templo espiritual de adoración a Dios, donde Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Los religiosos acusaron a Jesús de que él confesó que era el Hijo de Dios, por eso lo condenaron a muerte. 41 Pedro, después de haber estado 3 años al lado de Jesús, comenzó a negar que lo conocía. Pedro tenía miedo de que lo prendieran también a él. Cuando Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús, comenzó a llorar por haberlo negado. Marcos 15. Los religiosos eligieron que Pilato suelte a Barrabás, un asesino, en lugar de que suelte a Jesús, el Hijo de Dios. Esto es un paralelismo de Barrabás culpable, la humanidad pecadora, queda libre de toda culpa y Jesús, Dios hecho hombre sin pecado, recibió toda la culpa para salvación de la humanidad. Pilato, el representante de Roma en Israel, soltó a Barrabás para mantener el orden en la ciudad, ya que los religiosos habían persuadido a la multitud para que soltara a Barrabás. Los romanos le dieron vino con mirra, efecto anestésico, pero Jesús no lo tomó. Marcos 16. El ángel en la entrada del sepulcro anunció la resurrección de Jesús, y les dijo a las mujeres que se lo dijeran a los discípulos y a Pedro, que por el momento no era discípulo, porque había negado a Jesús. Dios tuvo misericordia con Pedro porque éste se arrepintió. Los 11 discípulos no creían que Jesús estaba vivo, hasta que Jesús se les apareció. Jesús le reprochó la incredulidad a los discípulos. Las señales es lo que surge por el creer en Jesús. Lucas 1. Lucas escribe la carta al lector Teófilo, amigo de Dios. Juan el Bautista haría volver el corazón de los padres, rebeldes, a los hijos, justos. El sacerdote Zacarías quedó mudo debido a la incredulidad de que iba a ser padre. Se enfocaba en sucesos naturales tales como su vejez y la vejez de su esposa. La Virgen María quedó embarazada 6 meses después de quedar embarazada Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. El ángel Gabriel fue el encargado de anunciar los embarazos de Elizabeth y de María, ambas eran parientas. También le dijo a María que el niño debería llamarse Jesús. Dios Padre le daría a Jesús el trono de David, lo coronaría rey de reyes, pero su reino no tendría fin. El Espíritu Santo vendría dentro de María para concebir en su vientre a Jesús, y el poder de Dios la cubriría con su sombra, paralelismo con la nube que cubría al pueblo de Israel cuando caminaban en el desierto. Elizabeth profetizó a María que era una privilegiada en que Jesús estuviera en su vientre. A Juan el Bautista lo llamaron 8 días con el nombre Zacarías, el mismo nombre de su padre, luego lo llamaron Juan. Zacarías profetizó a Juan que sería el que preparase el camino para la llegada del Salvador Jesús. Lucas 2. José era de la descendencia de David, estaba en Nazaret y fue a Belén, ciudad de David, para registrarse en el censo. Jesús nació en un espacio fuera del mesón hotel, porque el mesón hotel estaba todo ocupado.
El niño fue recostado en un pesebre, cajón para comida de animales. Obviamente que no tenía comida de animales cuando recostaron a Jesús. Jesús al nacer abrió la matriz de María, perdió la virginidad. Simeón, hombre de Jerusalén, profetizó al niño Jesús que era el Salvador. También profetizó a María que una espada traspasaría su alma, sufriría debido a la muerte de cruz que sufriría Jesús. La profetisa Ana estaba en el templo y predicaba de Jesús a los que esperaban un Salvador. 42-43 Jesús teniendo 12 años, trabajaba en los negocios de Dios Padre, enseñándoles a doctores de la ley. Jesús estaba sujeto, en obediencia, a José y a María. Jesús crecía en gracia, agradable, para Dios y en gracia, agradable, para los hombres. Lucas 3 Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y dividido en 4 regiones, gobernada cada región por un gobernante judío. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte, referencia a juicio, poner las cosas en orden. Toda carne verá la salvación de Dios. Juan el Bautista anunciaba el comienzo del ministerio de Jesús. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento y no justificación por ser hijos de Abraham, porque Dios podía levantar hijos de Abraham aún de las piedras, aún de cualquier lado. Juan el Bautista confiesa que él no es el Cristo, porque el pueblo estaba cuestionando esto. Se redacta la genealogía de Jesús en forma ascendente hasta Adán, concluyendo a Adán, por ser el primer hombre, como procedente de Dios. Lucas 4 En el desierto, el diablo atacaba a Jesús con la palabra de Dios, pero distorsionada, fuera de contexto, iba con medias verdades, y de esa misma forma opera actualmente. Jesús enseñaba en las sinagogas. Cuando fue a su tierra Nazaret, leyó la escritura del profeta Isaías, presentándose como el Cristo, pero las personas no lo aceptaban allí porque lo conocían como el hijo del carpintero. En los días de Elías, el cielo fue cerrado por 3 años y medio, no llovía, y Elías fue enviado a la viuda de Sarepta, extranjera. También Eliseo fue enviado a sanar al leproso Naamán el sirio, extranjero. Jesús indicaba que Dios no hace excepción de personas entre judíos y extranjeros. Los religiosos se creían exclusivos de Dios y no aceptaban a Jesús como el Cristo, ni tampoco aceptaban que Dios podía bendecir extranjeros. Lucas 5 Pedro confió en la palabra de Jesús que le dijo que vaya mar adentro y que tire las redes. El milagro de la pesca provocó en Pedro, Jacobo y Juan un gran temor a Dios, por eso siguieron a Jesús. Jesús tenía autoridad delegada del Padre, para perdonar pecados. Jesús enseña que los que bebieron del vino viejo, los religiosos, no iban a querer del vino nuevo, nuevas enseñanzas, nuevo pacto, porque pensaban que el vino viejo, antiguo pacto, era mejor. Lucas 6 Las personas querían tocar a Jesús, porque salía poder de él, y eran sanados. Los que se sientan satisfechos y se ríen con las cosas del sistema de este mundo, luego tendrán hambre y llorarán. Jesús enseñaba a que debemos amar a nuestros enemigos, refiriéndose a que brote del corazón de la persona el amor incondicional. De la misma manera que la humanidad era enemiga de Dios a causa del pecado, Él nos amó enviando a su Hijo Jesús para salvación a todo aquel que cree. El poner la otra mejilla y el dar la túnica al que te pide la capa refiere a ser humildes de corazón ante las adversidades de la vida. Dios recompensa a los que prestar sin esperar recibir intereses, ya que los pecadores prestan a los pecadores para recibir intereses. La medida que medís serás medido y la medida buena en el regado refiere a la venta de granos que no vendan menos cantidad de la que están cobrando. Lo que siembras vas a cosechar. 44-45 No se puede sacar la paja de ojo, pequeño ceguera, del hermano si no quitamos la viga que hay en nuestro ojo, gran ceguera. Primero se debe sacar la viga de nuestro ojo, gran ceguera, y luego podremos quitar la paja del ojo del hermano, pequeña ceguera. La abundancia del corazón es expresada a través de la boca.
Lucas 7. El centurión romano no se sentía digno de ir a pedirle algo a Jesús, porque era romano, y tenían bajo sometimiento a los israelitas, por eso que primero manda a unos judíos a los cuales le había edificado una sinagoga y después le envió a unos amigos. Tampoco se sentía digno de que entrara en su casa, porque era romano. Jesús tocó el féretro, camilla, donde llevaban para enterrar al hijo de la viuda de Naín y el muerto resucitó. A los pobres en espíritu les era anunciado el Evangelio. En la parábola está el acreedor, Jesús, deudor de 500 denarios, mujer pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, y deudor de 50 denarios, Simón el fariseo que invitó a Jesús a su casa. Al que más se le perdona, mujer pecadora, más amará a Jesús. Al que menos se le perdona, Simón el fariseo, menos amará a Jesús. Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, por eso le dijo a la mujer pecadora, que le eran perdonados los pecados. Lucas 8. Muchas mujeres con sus bienes apoyaban el ministerio de Jesús. Dios revela sus misterios a los que están en su reino, que son los que aceptaron a Jesús como Rey. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ya que Él nos dará a saber todas las cosas. Jesús dormía tranquilo mientras la barca se sacudía, porque conocía su propósito y sabía que no iba a morir en una barca. Jesús reprocha la falta de fe de los discípulos, ya que tenían miedo. Si el miedo crece, la fe se apaga. Lucas 9. Jesús reprochaba a los discípulos por la falta de fe, ya que no podían echar fuera un demonio. Los discípulos no entendían que Jesús sería entregado en manos de los religiosos, y los religiosos lo entregarían en manos de los romanos para ser crucificado, ya que ellos, al estar bajo el imperio romano, no les era permitido crucificar a alguna persona. Hay solamente dos reinos espirituales batallando en la tierra. Una persona está en el reino de los cielos o está en el reino de las tinieblas, no hay lugar intermedio. Jacobo y Juan querían que cayera fuego del cielo en una aldea de extranjeros porque no los habían recibido por ser israelitas. Jesús los reprende diciéndoles que Él había venido a salvar a las personas y no a perderlas. El que pone la mano en el arado, trabajar para Jesús, y mira hacia atrás, vieja vida sin Jesús, no es apto para el reino de Dios. Esto es debido a que para que el arado salga derecho se ponía una marca en el horizonte y se clavaba la vista allí durante el arado. Si se dejaba de mirar la marca en el horizonte, el surco del arado se desviaba. Lucas 10. Jesús delegó autoridad y poder a 70 discípulos, y los envió de dos en dos a predicar el reino de Dios. Mientras mayor predicación, milagros, sanidades, mayor es la demanda a que se arrepientan y tengan fe en Jesús. Jesús no es creación, sino que es Dios creador en segunda persona, por eso es que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. No debemos alegrarnos porque los demonios se nos sujetan, sino que debemos alegrarnos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. En la parábola del buen samaritano, Jesús explica quién es el prójimo. Están el hombre herido, el prójimo, el sacerdote y el levita, no tuvieron misericordia del prójimo, un samaritano, extranjero que vio al hombre herido como el prójimo y lo ayudó. 46-47 Marta estaba afanada por querer servir la cena a Jesús. Pero María estaba a los pies de Jesús escuchando lo que enseñaba. Hay un paralelismo de Marta, hermanos que quieren hacer muchas cosas para Jesús sin querer pasar tiempo con Él, y María, hermanos que quieren pasar tiempo en intimidad escuchando a Jesús. Lucas 11. En la parábola están el amigo que está en casa, Dios Padre, el que va a golpear la puerta, nosotros en oración, 3 panes, representa el fluir del Espíritu Santo en la persona. Dios Padre te dará el fluir del Espíritu Santo en tu vida debido a tu insistencia en oración. Si un niño, malo, que le pide pan, pescado o un huevo a su papá, malo, y éste se lo compra, ¿cuánto más nos dará nuestro papá, Dios bueno, si le pedimos el fluir de su Espíritu en nuestras vidas? Lucas 12. Jesús no vino a resolver asuntos tales como repartir una herencia entre 2 hermanos, pero les enseñó que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee.
Debemos ser como siervos que tienen los lomos ceñidos, estar preparados, y las lámparas encendidas, nuestro espíritu unido al Espíritu Santo, como esperando al Señor que regrese de las bodas, Jesús, para abrirle la puerta, corazón, apenas llegue. El Señor, Jesús, a los que halle velando los sentará y les servirá la mesa. Lucas 13. Los romanos habían matado galileos, extranjeros, para ejercer dominio sobre esa tierra. Jesús explicaba que los que murieron a espada en una ciudad no eran más pecadores que el resto de la ciudad. El arrepentimiento es la llave para reconocer la necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Jesús. En la parábola está el hombre dueño de la higuera, Jesús, la higuera, plantío en nuestro corazón, higos, amor, gozo, paz, paciencia, viñador, Espíritu Santo moldeando nuestra vida para que demos fruto. Los religiosos llevaban a beber a sus animales inclusive los días sábados, día de reposo, pero reprochaban que Jesús había sanado a una mujer un día sábado. Jesús anuncia que terminaría su obra al tercer día, cuando el Padre los resucitaría de entre los muertos. Bendito el que viene, Jesús, en el nombre del Señor, Dios Padre. Lucas 14. En la parábola de los convidados a las bodas está el que convida a la boda, Jesús, el convidado, nosotros, sentarse en el primer lugar, posición de autoridad que no se la da uno mismo sino que la da Jesús, y los que se sientan contigo en la mesa, los hermanos de la fe. El que quiera enaltecerse por sus fuerzas será humillado y el que se humilla en la presencia de Dios será enaltecido por él. Cuando des algo debes buscar la recompensa de Dios y no de los hombres, porque si buscas la recompensa de los hombres, no serás recompensado por Dios. Antes de edificar una torre, seguir a Jesús, debemos calcular los gastos de edificación, debemos calcular poner la mirada en Jesús antes de seguirlo y no poner nuestro corazón en asuntos terrenales. Antes de que un rey marcha a la guerra, seguir a Jesús, calcula si con 10.000 puede hacer frente al que tienen 20.000 y si no puede envía un tratado de paz. Debemos calcular que antes de seguir a Jesús debemos ponerlo en el centro de nuestra vida. 48-49 Lucas 15. En la parábola de la oveja perdida están la oveja perdida, pecador perdido en el mundo, las 99 ovejas, personas que están en el reino de Dios, oveja encontrada, pecador que estaba perdido y se arrepintió. En la parábola de la moneda perdida están la mujer que tiene 10 dracmas, Dios Padre, la dracma perdida, pecador perdido en el mundo, y la dracma que estaba perdida y fue encontrada, pecador arrepentido que entra en el reino de los cielos. En la parábola del hijo pródigo está el padre que tenía 2 hijos, Dios Padre, hijo menor que pide su herencia y se va de la casa, persona que estaba en el reino de Dios y decidió irse al mundo, los jornaleros en la casa del Padre, ángeles que trabajan para el reino de Dios, y el hijo mayor que estaba celoso de su hermano menor, era hijo de Dios pero no entendía que gozaba de los beneficios de ser hijo. El padre, Dios Padre, cuando vio venir a su hijo arrepentido, le dijo a uno de sus siervos, ángeles, que le buscara el mejor vestido, cubrir la desnudez a causa del pecado, porque ya estaba otra vez en casa, un anillo, le delegó autoridad en su casa, el reino de los cielos, y calzado para sus pies, disposición para trabajar en el reino. Lucas 16. En la parábola del mayordomo infiel está el hombre rico, tenía riquezas, dinero, el mayordomo, administraba riquezas, dinero, los deudores del amo, debía cosas del mundo, dinero, riquezas injustas, bendiciones de parte del mundo, dinero, riquezas verdaderas, unción, propósito, dones de parte de Dios. Las personas del mundo son más astutas para hacer negocios entre ellos que los hijos de Dios. La persona que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y la persona que es infiel en lo poco también lo será en lo mucho. Las personas deben utilizar las riquezas injustas, dinero, ofrendas económicas, para ganar amigos, discípulos de Jesús, para que seas recibido en las moradas eternas, lugares de autoridad en los cielos. Si la persona no es fiel en las cosas de este mundo, riquezas injustas, Dios no le confiará unción, dones, ministerio, riquezas verdaderas.
Lo que los religiosos tenían por sublime, aprobado, ante los ojos de Dios era abominación, desechable. En la parábola del rico y Lázaro había una gran cima que separaba el seno de Abraham, lugar de espera del antiguo pacto, y el Hades, infierno, y nadie podía pasar de un lado al otro, ya que el hombre tiene una sola vida y luego el juicio. El seno de Abraham era el lugar de espera del antiguo pacto, donde estaban las almas que esperaban al Mesías. Cuando Jesús tomó las llaves del Hades y de la muerte, y resucitó al tercer día, las almas que estaban en el seno de Abraham, lugar de espera, fueron a la eterna comunión con el Padre, paraíso, vida eterna. Lucas 17. En la parábola siervo inútil está en el amo, Jesús, el siervo, nosotros. Jesús nos rescató del infierno, pero ahora hay que trabajar para expandir el reino de los cielos en la tierra. Ese es el propósito de la Iglesia en la tierra. No debemos estar ociosos, ya que de la misma manera que Jesús vino a la tierra a servir, nosotros debemos vivir en esta vida para servirle. Jesús sanó a los 10 leprosos, pero solamente uno, extranjero, tuvo fe y regresó para adorarle. Los otros 9 se quedaron con la sanidad pero no obtuvieron salvación porque al no tener fe, no regresaron a adorar a Jesús. La segunda venida de Jesús será de repente como lo hace el relámpago de un extremo al otro del cielo. También será de repente como el diluvio que sucedió en los días de Noé. Las personas que estén unidas al Espíritu Santo serán tomadas a los cielos y los que no estén unidos al Espíritu Santo serán dejados en la tierra, y donde queden esos cuerpos, los que se quedaron en la tierra, se juntarán las águilas, demonios. 50-51 Lucas 18. En la parábola de la viuda y el juez injusto están la viuda, las personas que oran, el juez injusto, Dios es justo, es parabólico. Jesús enseña que debemos insistir en oración hasta que Dios responda. En la parábola del fariseo y el publicano está en el fariseo, que no se humillaba en oración ante Dios y se enaltecía a sí mismo, y el publicano, extranjero que se humillaba en oración ante Dios. Lucas 19. Zaqueo era jefe de los publicanos, israelita y jefe de los recaudadores de impuestos que trabajaba para Roma, y había creído en que Jesús era el enviado de Dios. Él dio testimonio a Jesús de que siempre regalaba la mitad de lo ganado a los pobres y si se equivocaba en algún cálculo, lo devolvía cuadruplicado. En la parábola de las 10 minas están el hombre noble, Jesús, siervos, cristianos que recibieron dones de parte de Dios. Minas, eran monedas, representaban dones espirituales, conciudadanos, personas que no querían que Jesús reinase. Se debe multiplicar lo que Dios ha puesto en tu mano. Las personas que no quieren que Jesús reine, serán decapitadas delante de él. Si los discípulos de Jesús callaran, las piedras clamarían, si ellos no lo hacen, cualquiera lo hará. Lucas 20. Los religiosos se mezclaban con el pueblo y le hacían preguntas a Jesús, tentándole, para que se equivocara en alguna y lo pudieran arrestar. Pero no podían hacerlo tropezar y se maravillaban de sus respuestas. Lucas 21. Debemos velar, estar despiertos, en oración para que cuando Jesús regrese nos halle en comunión con el Padre. La esencia de la vida de las personas, creación, es conectarse, enchufarse con Dios Padre, Creador. Jesús no es creación, sino que es motivo por el cual fueron creadas todas las cosas. Él es el único cable de conexión entre la humanidad y Dios Padre. Es importante invertir nuestro tiempo en las cosas eternas, trabajar para el reino de Dios, sin descuidar las cosas temporales, trabajo secular. Lucas 22. Aunque Jesús se los había dicho, los discípulos no entendían el propósito de Dios, por eso dijeron que tenían 2 espadas para pelear y evitar que Jesús fuera arrestado. Jesús sudó con sangre, ya que cuando un cuerpo está en extremo estrés, puede suceder que los vasos sanguíneos se rompan y la sangre de estos se mezcle con el sudor. Jesús cuando fue apresado les dijo que esta era la hora, el tiempo, de los religiosos y de los principados satánicos, haciendo referencia a que iba a sufrir en la cruz. Lucas 23. Pilato y Herodes, que tenían ciertas diferencias, se hicieron amigos a causa de decidir qué hacer con Jesús.
Jesús decía que no lloren por él, sino por nosotros mismos, porque si con el árbol verde, Jesús, único portador de la savia divina, hacían esas cosas, cuanto más harán con el árbol seco, discípulos de Jesús, que necesitamos beber de Jesús para tener vida. Jesús intercedía entre Dios Padre y la humanidad, diciendo que la humanidad no sabía lo que estaba haciendo. Los corazones de los dos malhechores que estaban siendo crucificados con Jesús, eran muy diferentes entre sí. Uno no aceptaba a Jesús como el Salvador, pero el otro sí, recibiendo este último la vida eterna. 52-53 El centurión al ver que el sol se oscureció reconoció que Jesús era el Cristo. Muchas personas volvieron a sus hogares golpeándose el pecho, señal de arrepentimiento. Lucas 24 Los ojos de las dos personas que iban en el camino de Emaús estaban velados, por eso no reconocieron a Jesús resucitado que caminaba con ellos. Estas dos personas predicaban de Jesús a Jesús. Los corazones de las dos personas ardían cuando iban por el camino y Jesús les daba entendimiento de las Escrituras. Los discípulos al ver a Jesús, pensaban que estaban viendo un espíritu, fantasma, pero Jesús los reprende diciéndoles que un espíritu no tiene carne y huesos. Jesús les dijo que todo lo escrito por Moisés, los profetas y los salmos se había cumplido. Jesús enviaría la promesa del Padre, al Espíritu Santo para que more en las personas, pero debían esperar en Jerusalén hasta ser llenos de poder. Juan 1 En el principio era el Verbo, Hijo era con Dios, Padre, y el Verbo, Hijo, era Dios, Padre. El Hijo, Jesús, no es creación, sino que estaba con Dios antes de la creación. Por medio del Hijo fueron creadas todas las cosas. El Hijo es la vida y la luz, guía, de los hombres. La luz, Jesús guiando a los hombres, es más poderosa que las tinieblas, ceguera. Las tinieblas, reino de Satanás, no dominaron a la luz, reino de Jesús. Jesús es la luz verdadera que alumbra a los hombres. Los suyos, religiosos de Israel, no le recibieron, pero todos los que le recibimos somos hechos hijos de Dios. Los que creemos en Jesús, hemos nacido nuevamente en el Espíritu, al unirse nuestro espíritu al Espíritu de Dios, por eso es que hemos nacido de Dios, y pasamos a ser hijos de Dios. El Verbo, Hijo, se hizo carne, Jesús, y habitó entre nosotros. Jesús estaba lleno de gracia, dador de favores, y de verdad, justicia de parte de Dios. Nadie vio a Dios Padre, solamente el Hijo que está en el seno del Padre, vientre del Padre, proviene de la misma esencia, y le dio a conocer a la humanidad. Nosotros no nacimos siendo la misma esencia que Dios, sino que al nacer nuevamente al aceptar a Jesús, somos portadores de la esencia de Dios. Jesús es el Cordero de Dios, porque es la única ofrenda perfecta que Dios Padre acepta para salvación de la humanidad. Andrés, hermano de Pedro, y otro discípulo se quedaron ese día en la casa de Jesús. Jesús le dijo a Natanael que era un verdadero israelita, no como Jacob el suplantador, en contraste con la meditación personal que estaba haciendo Natanael debajo de la higuera. Posiblemente estaba meditando sobre Jacob el suplantador. Natanael se maravilló de que le descubriera su meditación personal y creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús le dijo que vería el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, Jesús, en contraste con la escalera que vio Jacob al huir de Esaú. Juan 2 Jesús convierte el agua en vino. El catador de vino dijo que ese vino era mejor que el vino inicial, ya que siempre se servía primero el mejor vino y luego el de menor calidad. 54-55 Juan 3 Jesús dijo que para entrar en el reino de Dios había que nacer de nuevo en el Espíritu, que nuestro espíritu se entrelace con el Espíritu de Dios. Nicodemo miraba el nacer de nuevo en forma carnal. El que no nace de agua, arrepentimiento, bautismo de Juan, y del Espíritu, fuego, bautismo de Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido del Espíritu es como el viento que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo dirige el caminar de la persona. Nicodemo era religioso y no entendía asuntos espirituales.
Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, para que la tocaran los que habían sido picados por serpientes y sean sanados. Hay un paralelismo en que Jesús será levantado, luego de la cruz del Calvario, para que el que lo toque, crea en Jesús, reciba vida eterna. Los que practican la maldad, iniquidad, no quieren venir a la luz, la verdad de Jesús, para evitar que sus obras se descubran, quieren estar en tinieblas, las mentiras de Satanás. Los discípulos de Jesús realizaban el bautismo en aguas para arrepentimiento, al igual que Juan el Bautista. Jesús no realizaba bautismos en agua sino sus discípulos. En la parábola que dijo Juan el Bautista están el esposo, Jesús, la esposa, la iglesia, y el amigo del esposo, Juan el Bautista. El ministerio de Jesús iba en aumento y el ministerio de Juan el Bautista iba en descenso, porque ya había cumplido su ministerio, el de reconocer y anunciar a Jesús. Dios no da el Espíritu por medida, sino que al aceptar a Jesús, la plenitud de Dios viene a morar en la persona. La manifestación del Espíritu a través de la persona es por medida y diferente en cada persona. Juan 4. Jesús al hablar con una mujer samaritana, estaba rompiendo con las tradiciones de que entre judíos y samaritanos, extranjeros, no se hablaban. Jesús le promete agua viva, espiritual, a la mujer samaritana, pero la mujer lo entendía en el modo natural. Agua viva es cuando el pozo desembocaba justo en río subterráneo, y el agua estaba viva o sea corría. El pozo de Jacob no era de aguas vivas. Jesús produce intriga en la mujer samaritana al prometerle agua viva. Luego le profetiza que había tenido 5 maridos y que el que tenía ahora no lo reconocía como marido. Entonces la mujer lo reconoce como profeta. Los samaritanos adoraban lo que no sabían porque la salvación venía de los judíos a través de Jesús. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, desde el espíritu de la persona y no con palabras vacías, y en verdad, en dirección correcta, o sea a través de Jesús. Dios es espíritu y la adoración debe brotar desde el espíritu del hombre y manifestarse en lo natural. La religión adora en dirección incorrecta, con modalidades incorrectas, con hipocresía, no brota desde el corazón sino con palabras vacías, porque están ciegos. La mujer samaritana estaba esperando al Cristo, y Jesús le confiesa que él era. La mujer regresa a la ciudad creyendo que Jesús era el Cristo, ya que le contó a todos lo sucedido. En la parábola de los sembradores y los segadores están los campos, el mundo, los que siembran, personas que trabajan para el reino de los cielos, los que siegan, personas continúan el trabajo de los sembradores, frutos de vida eterna, juntando tesoros eternos. Nosotros debemos continuar el trabajo de otros hermanos en el reino de los cielos, y otros continuarán nuestro trabajo. Así es el reino de los cielos, nadie es indispensable, pero cada uno ocupa un lugar de trabajo asignado por Dios. El oficial del rey Herodes creyó que Jesús era el Cristo, al ver la sanidad de su hijo a través de la palabra de Jesús. 56-57 Juan 5 Jesús le preguntó al paralítico del estanque de Betesda si quería ser sanado, y el paralítico que tenía el enfoque en el estanque no le respondió la pregunta. La religión había instalado ese lugar de sanidad satánico, donde tenía cautivos a los enfermos esperando y compitiendo entre ellos por sanidad. Los religiosos le decían al paralítico que no debía caminar ese día porque era sábado. La persona que recibe sanidad de parte de Dios y luego se aparte de él, queda expuesto como carnada para el diablo. Toda autoridad de Dios Padre ha sido delegada a Jesús. Cuando vuelva Jesús, los muertos resucitarán, los que creyeron resucitarán para vida y los que no creyeron resucitarán para muerte eterna. Las obras que Jesús realizaba daban testimonio de que era el enviado de Dios Padre para salvación de la humanidad. Juan 6 Jesús enseñaba a que no hay que trabajar por la comida que perece, trabajar en forma secular, sino por la comida que a vida eterna permanece, trabajar para el reino de los cielos. Jesús hace un paralelismo entre el maná, pan que descendió del cielo y para alimentar al cuerpo en cierta ocasión, y Jesús, el verdadero pan de vida que descendió del cielo, es alimento para el espíritu por siempre.
La voluntad del Padre es que no se pierda ninguna persona que le haya sido entregada a Jesús, haya creído en Jesús, sino que el Padre los resucite en el final del tiempo. Las personas que oyen y aprenden de Dios Padre son atraídas hacia Jesús. Jesús hace nuevamente un paralelismo entre el maná, alimento para el cuerpo y luego morir, y Jesús, alimento para el espíritu y tener vida eterna. Jesús dio su carne y su sangre, en la cruz del Calvario, para dar vida a la humanidad. El que come de su carne y bebe de su sangre vivirá para Jesús, se refiere a aceptar a Jesús, no específicamente a compartir el pan y el vino entre hermanos. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida, ya que el espíritu es el que da vida. Dios Padre es el que da la fe para creer en Jesús. Uno de los 12 discípulos era diablo, adversario, no portaba la fe en Jesús. Juan 7. Los hermanos de Jesús no creían en él, ellos eran los hijos de José con mujer difunta anterior a María e hijos de José y María posteriores al nacimiento de Jesús. Los religiosos realizaban circuncisiones los días de reposo, pero reprochaban a Jesús que realizaba sanaciones inclusive los días sábados. El que cree en Jesús de su interior correrán ríos de agua viva, Espíritu Santo que vendría en las personas luego de la ascensión de Jesús. Los religiosos enviaron guardias para arrestar a Jesús, pero estos volvieron sin arrestarlo, y decían que nunca alguien había hablado como Jesús. Los religiosos buscaban excusas para no creer en Jesús, entre tantas que de Galilea nunca había surgido un profeta. Juan 8. Jesús escribía en tierra los pecados de los religiosos, y les dijo que el que estuviera sin pecados, mostrándoles los pecados de ellos escritos en la tierra, que arrojaré la primera piedra contra la mujer adúltera. Jesús enseñaba a no condenar a las personas, diciéndole a la mujer adúltera que se fuera y que no pecara más. Jesús no vino a juzgar a las personas sino que vino a juzgar al sistema de este mundo para establecer el reino de los cielos en la tierra. El juicio que traía Jesús era respaldado por Dios Padre. 58-59 Jesús venía del cielo, y el que no cree en él morirá debido a sus pecados, ya que Jesús es el único que perdona los pecados para estar presentes delante de Dios accediendo a la vida eterna. Jesús libera a las personas del pecado, para no estar más esclavos del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, muerte eterna, sino que el Hijo queda en la casa para siempre, salvación eterna. Los religiosos eran hijos naturales de Abraham, pero hijos espirituales del diablo porque no aceptaban a Jesús como el enviado de Dios. Los religiosos acusaban a Jesús de haber nacido de fornicación, José fornicando con María antes del casamiento. Ellos buscaban excusas para no creer en Jesús, ya que lo que Jesús hablaba a ellos no les convenía. El diablo es padre de mentira, porque en el jardín del Edén introdujo el pecado en la humanidad con mentira, diciendo que si comían del fruto no morirían sino que serían como Dios. Actualmente el diablo le hace creer a las personas que están en el mundo de que son dioses. Juan 9. Mientras Jesús estaba en la tierra debía cumplir las obras que el Padre le indicaba. Los religiosos no creían en el milagro que Jesús había hecho en el ciego de nacimiento, por eso se interrogaron a los padres del hombre. Luego seguían interrogando ex ciego para que les hablara de Jesús, pero ellos no querían creer en Jesús. Juan 10. En la parábola del redil de las ovejas están el ladrón, diablo, el pastor, Jesús, las ovejas, las personas que conocen la voz de Jesús, y el extraño, diablo. Los cristianos conocen la voz de Jesús y lo siguen. No siguen la voz del diablo, porque conocen que esa voz no es de su pastor Jesús. Jesús es la puerta para hallar pastos, vida eterna. Juan 11. María lavó los pies de Jesús con sus cabellos. Marta, en una ocasión estaba afanada y turbada, y Lázaro, el muerto resucitado, era hermanos. No tiene el día 12 horas, Jesús debía trabajar para cumplir el propósito de Dios Padre con él. El que anda de día, trabajando para el reino de los cielos, no tropieza, pero el que anda de noche, trabajando para el reino de Satanás, tropieza.
Tomás dijo que al ir los discípulos morirían también con Lázaro, señal de incredulidad, porque Jesús dijo que iba a ir a despertarlo. Marta creía en la resurrección de los muertos en el fin del tiempo, pero también creyó en la resurrección de un muerto durante el tiempo. Jesús le dijo a Lázaro, que estaba reposando en el seno de Abraham, que se dirigiera hacia afuera. Los religiosos temían que todos creyeran en Jesús y que los romanos se levantaran en guerra contra Israel. El sumo sacerdote dijo que era conveniente que uno, Jesús, muriera y que no todo Israel perezca en un ataque de los romanos. Hay un paralelismo en que uno murió, Jesús, para salvación a toda persona, humanidad, que crea en él. Juan 12. Judas quería que el perfume, derramado por María en los pies de Jesús, se lo vendiera y diese el dinero a los pobres, no por los pobres sino porque él administraba ese dinero, era tesorero, y metía la mano en la bolsa, robaba. Los religiosos querían matar también a Lázaro, porque muchos creían en Jesús a causa del milagro que había hecho en él. El grano de trigo, Jesús, tiene que morir, en la cruz, para luego llevar mucho fruto, salvación a los que creen en él. Jesús le dijo al Padre que glorificara su nombre. Jesús es el nombre de Dios dado a la humanidad para salvación. El príncipe de este mundo, Satanás, sería echado fuera, perder toda autoridad que le había robado a la humanidad en el huerto del Edén. 60-61 Algunos religiosos habían creído en Jesús, pero no lo confesaban para que no sean expulsados, preferían la gloria de los hombres en lugar de recibir la gloria de parte de Dios. Juan 13 Jesús enseñaba que el mundo iba a conocer a sus discípulos por el amor fraternal, entre hermanos. Esto hace referencia a que la Iglesia de Jesús debe estar con unidad y amor entre los hermanos. Juan 14 Jesús es el camino, único camino al Padre, la verdad, único enviado desde el Padre, y la vida. Estando en Jesús tenemos vida eterna. Nuestras peticiones deben ser en el nombre de Jesús, y Él las cumplirá, para que Dios Padre reciba gloria a través de Jesús. Jesús es quien consolaba el espíritu de la persona. Jesús volvería al Padre, pero no quedaríamos huérfanos, abandonados, sino que enviaría al Espíritu Santo para que consuele el espíritu de las personas. El Padre, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo vinieron a hacer morada, habitar, en las personas que amamos a Jesús. Jesús brinda una paz, reconciliación con el Padre, no como el mundo la da, sensación de tranquilidad. Juan 15 En la parábola de la vid verdadera están la vid verdadera, Jesús, el labrador, Dios Padre, los pámpanos, ramas de la vid, espíritu de la persona, y los frutos, amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia. Las ramas, personas, debemos estar unidos a la vid, Jesús, para dar frutos, amor, paz, paciencia. Separados de la vid, Jesús, no podemos dar buenos frutos. Está la vid verdadera, Jesús, y la vid falsa, Satanás, no hay posición neutral para los pámpanos, personas. ¿Estás con Jesús o estás en contra de Jesús? Nadie tiene mayor amor que poner su vida, Jesús, por sus amigos, las personas. Somos amigos de Jesús si hacemos lo que Él nos manda. Jesús es nuestro Rey y debemos obedecerle por encima de nuestras conveniencias. No somos llamados siervos, no sabe las cosas de la casa del Padre, sino amigos. Jesús nos ha enseñado las cosas de la casa del Padre. Jesús nos eligió a nosotros y nosotros elegimos obedecerle. No podemos elegir obedecerle si Él no nos elige primero. Jesús es bueno y se da a conocer a todas las personas que tienen un corazón dispuesto a recibirle. Las palabras y las manifestaciones de Dios están acompañadas de juicio, para bendiciones si son aceptadas o para maldición si son rechazadas. Juan 16 Los religiosos creen que al matar cristianos están haciendo servicio a Dios. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, porque no creen en Jesús, de justicia, porque Jesús volvió al Padre, y de juicio, Satanás ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo glorifica a Jesús dándole a conocer en la tierra. El Padre glorifica a Jesús resucitándolo de entre los muertos y Jesús glorifica al Padre sujetándosele en todo.
La mujer antes de dar a luz tiene dolor, los discípulos tenían dolor porque Jesús se iría, pero luego de dar a luz tiene gozo, luego que Jesús vuelva el Padre nos enviaría al Espíritu Santo a hacer morada en nosotros. En el sistema de este mundo tendremos aflicciones, pero nuestro amigo Jesús ha vencido el sistema de este mundo, y nos da poder para que nosotros también lo venzamos. 62 Juan 17 Jesús clama al Padre para que guarde, cuide, a las personas que habían creído y por las que luego creerían en que Él es el Cristo. El Padre está en Jesús y Jesús está en las personas que creen en Él. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Juan 18 La portera le fue a preguntar a Pedro si era un discípulo de Jesús, para dejarlo pasar, y que esté junto a Jesús y otro discípulo donde serían interrogados por el suegro del sumo sacerdote. Pedro niega conocerlo, no quiso estar al lado de Jesús en el interrogatorio. El discípulo conocido del sumo sacerdote posiblemente era Nicodemo, que no estaba entre los 12, pero era un discípulo de Jesús. Luego llevaron a Jesús para ser interrogado por el sumo sacerdote, y enviaron a buscar a algún discípulo. Afuera encontraron a Pedro, pero este volvió a negar conocerlo. Otro que lo había visto en el huerto le preguntó nuevamente, y Pedro negó a Jesús por tercera vez. Juan 19 Los religiosos se quejaban contra Pilato para que no soltara a Jesús, diciéndole que Jesús se había hecho rey y que se estaba oponiendo a César de Roma, y que si Pilato soltaba a Jesús no estaba obedeciendo al César de Roma. Los religiosos reconocían como rey al César de Roma. Los soldados romanos quebraban los huesos de los crucificados para acelerar la muerte de la víctima, pero a Jesús no le quebraron ningún hueso porque ya había muerto y para que se cumpliese lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento de que no romperían ningún hueso suyo. Juan 20 Juan y Pedro creyeron que Jesús había resucitado luego que vieron los lienzos y el sudario en el sepulcro, la tumba estaba vacía. Jesús le dijo a María Magdalena que no lo tocara, que no lo retuviera, porque tenía que volver a Dios Padre a sentarse a su derecha. Tomás creyó luego de tocar el costado de Jesús resucitado. Jesús enseña que son favorecidos los que creen en Jesús sin haberlo visto. Juan 21 Jesús le preguntaba a Pedro si lo amaba, con amor incondicional, y Pedro le respondía que lo amaba, con amor entre hermanos. Pedro se entristeció al escuchar la tercera pregunta de Jesús, recordando las 3 veces que había negado conocerlo. Jesús respondía a las respuestas de Pedro con un trabajo, el de cuidar a sus ovejas, discípulos de Jesús. Jesús le profetizó a Pedro que en la juventud se ceñía e iba donde quería, tenía libertad, pero en la vejez lo iba a ceñir otro y lo iban a llevar donde él no quería, sería prisionero. Jesús le enseña a Pedro que no se tiene que ser chusma de los propósitos de los hermanos, Juan, diciéndole que si él quería que Juan no muriera hasta su venida, eso no tenía que importarle a Pedro. Se terminó de imprimir en Impresiones Duncan Ayacucho 357, C1025A, Buenos Aires Telefax. 4954, 7700/4954, 7300 Email. info@duncan.com.ar www.duncan.com. Agosto de 2015.